en la conferencia del profesor Federico Gallardo. Yo me llamo Vicente Julio y me he encargado introducir, presentar. Federico me ha dicho que podemos enseñar la primera diapositiva. Pues Federico Gallardo me ha dicho que mencionara que antes tenía más pelo que ahora. Yo también lo tenía negro, no lo tenía blanco. O sea que estas son cosas que nos pasan con el paso del tiempo. He querido poner en esta primera diapositiva el grupo del Dr. Gallardo tal como aparece en la página de una organización que tenemos para tratar de luchar contra las enfermedades infrecuentes o raras, que se llama el CIBENER, un nombre así muy español, Centro de Investigación Biomédica en Red sobre Enfermedades Raras, es decir, demasiado largo. Pero ahí ven ustedes, probablemente ya no es el grupo actual, que habrá cambiado un poco, pero es aproximado. Él representa, es el líder del grupo 733 en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia. En la siguiente diapositiva quiero presentar dos aspectos del profesor Gallardo. Uno como investigador, lo tienen ahí, en realidad está en su laboratorio, y el otro a la derecha, el decano de la Facultad de Medicina de Valencia. Y estas son dos funciones que desempeña extraordinariamente bien y como se puede objetivar. Hoy en día, por ejemplo, en medicina, pues usamos el término de medicina basada en la evidencia, es decir, todo lo tenemos que evidenciar. Pues por los hechos se conoce a la gente. Claramente el Dr. Gallardo es un excelente investigador y ahora les contaré un poco de su peripecia personal. Les puedo decir que tiene esto que ven aquí, este montón de hojas, son las publicaciones, no las publicaciones enteras, solo los títulos de las publicaciones internacionales, por supuesto, que ha realizado hasta ahora. Y como decano, pues ha llevado un montón de iniciativas, pero yo quisiera destacar el hecho de que ha dado entrada en la docencia de la Universidad de Valencia a las enfermedades raras. Es decir, no sé si es un máster o va a ser un grado, pero desde luego han intentado, digamos, introducir en la formación médica la docencia sobre enfermedades raras. Algo que, perdón por la redundancia, es muy raro en el territorio nacional, aunque no lo es tanto fuera de España. Esto responde a su preocupación de que, como sabemos, las enfermedades raras son raras una a una. Bueno, no te voy a reventar la charla, o sea que ya se lo contaré a ustedes. También he querido presentar aquí dos aspectos de su actividad como decano que han sido claves para, digamos, montar algún tipo de infraestructura con la cual tratemos de defender a los pacientes con enfermedades raras. Y esto que pone aquí es que entre la Universidad de Valencia y el INCLIVA, el Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Clínico de Valencia, pues propusieron, y esto fue el primer embrión de la idea, crear un centro de enfermedades raras de ámbito autonómico que finalmente ha resultado en lo que se llama la creación de una alianza para investigar las enfermedades raras. Y no quiero, en fin, soy consciente, soy testigo del número de horas y de los pasos que ha tenido que dedicar para conseguir que 6 o 7 instituciones gordas, como la mía mismo, por ejemplo el CSIC, la Universidad de Valencia, el Centro de Investigación Príncipe Felipe, otras universidades valencianas, participen y la Consejería de Sanidad firmen un documento común en el que se comprometen a hacer una alianza para tratar de avanzar en la investigación sobre las enfermedades raras, pero no solo en la investigación, también en la difusión, porque uno de los problemas mayores que hay con las enfermedades infrecuentes son los largos tiempos de diagnóstico. Es decir, entre el momento en el que se manifiesta la enfermedad y el momento que hay el diagnóstico establecido, pueden pasar, yo creo que la media está en alrededor de 7 años, es decir, que es un tiempo increíblemente largo. Y la razón de ello, o una de las razones, es el hecho de, como son hay tal cantidad de enfermedades raras, pues los clínicos no tienen, están más habituados a ver diabetes, a ver arteriosclerosis y cosas así, pero no enfermedades raras. Y este es el problema. Tenemos que luchar contra esto y una de las formas de colaborar en esa lucha es, digamos, facilitando también la difusión de la docencia. Finalmente les voy a dar dos pinceladas de la peripecia personal del Dr. Gallardo. El Dr. Gallardo estudia en Valencia, medicina, y acaba
creo recordar, como 13 años más tarde que yo, en el año 85, por lo cual lo odio, porque es mucho más joven que un servidor. Y con posterioridad, después de esto, hace, como es lo común cuando quieres hacer una carrera académica y que tiene que ver con la investigación, pues hace estancias, primero en Oxford, en un centro muy bueno metabólico, derivado realmente de Sir Hans Krebs, que era el premio Nobel, y después se va a Harvard, que como saben todos ustedes, es una universidad privada extraordinariamente con un éxito brutal en investigación. También hizo una estancia como profesor visitante en la Universidad de Chicago. Por supuesto, todo este tiempo con vuelta a Valencia, docencia y todo el camino universitario que lleva desde becario, digamos, hasta catedrático de universidad y eventualmente a rector, supongo. Decano ya, el paso siguiente supongo que es ese. En ese periodo, digamos que su actividad es catedrático de fisiología, por cierto. Fisiología es la actividad, digamos, del ejercicio, de las funciones de los órganos de nuestro cuerpo, lo digo para aquellos que no estén introducidos a la medicina. Pero siempre hace una fisiología muy dirigida a problemas aplicados. Mucha fisiología del ejercicio, fisiología del SIDA, fisiología del envejecimiento, que no sé si es una enfermedad. Ahora que tengo yo 67 años ya empiezo a decir que no es una enfermedad, pero en realidad tiene ribetes de serlo. Pero ya desde el año 95, bueno, y todo esto desde una perspectiva que es muy fuerte en Valencia y muy fuerte en su departamento y en su grupo en particular, que es una perspectiva de daño oxidativo y de radicales libres. Los radicales libres, saben ustedes que, bueno, son sustancias que tienen varias acepciones. No hablaré de la acepción social, solamente hablaré de la acepción química, que es cuando ustedes tienen un electrón que está desarrollado y suelto. Y entonces los radicales libres son muy efectivos en oxidarnos, en envejecernos, es contra lo que luchamos, en fin, las arrugas, pero cosas mucho más graves que esto. Y entonces, ya en el año 95 empieza a estudiar una enfermedad rara, y desde el año 95, digamos que yo creo que es una cosa que va creciendo, que ha ido aumentando exponencialmente. Siempre desde la perspectiva general de conexiones con oxidación y siempre en colaboración con grupos, o no siempre, pero frecuentemente en colaboración con grupos que han convertido aquella enfermedad en un objeto de su foco. Y por ejemplo, pues trabaja recientemente mucho con gente del instituto que trabaja en un tipo de epilepsia rara, pero muy grave, que se llama enfermedad de la fora. Conmigo no se ha colaborado todavía, con lo que ya tenemos que hacer. Puedo decirles que tiene un repertorio de publicaciones excelente, es sensacional. Me estoy refiriendo a las científicas, no tengo las divulgativas, que también son abundantes, y que, en fin, es un gran defensor de la investigación, de la fisiología y, desde luego, de la lucha contra unas enfermedades que, al menos en Occidente, pero cada vez más en todo el mundo, representan un peso personal, humano, de sufrimiento y sanitario cada vez más grande. Así que con ustedes el doctor Pallardo, que les va a hablar de enfermedades raras cada vez menos raras. Muchas gracias, Vicente. Ante todo, muchas gracias, Vicente, por la invitación. Yo estuve a punto de trabajar, no he dicho esto, lo digo yo. Estuve a punto de ser becario de Vicente hace ya un tiempo, cuando tenía flequillo, mis compañeros lo pueden demostrar, hace mucho tiempo, pero bueno, así fue, las cosas pasan y bueno. En fin, bueno, en primer lugar agradecer a Museo la invitación y agradecer a Vicente la presentación, porque es para mí un placer poder estar aquí contando lo que creo que es una necesidad social de primer orden.
porque, como veremos a lo largo de la charla, la investigación es una de las cosas que nos hacen ser realmente lo que somos y lo que pretendemos ser como sociedad avanzada. Y cuando alguno de ustedes haya dicho, no, me voy a dar un rollo que hay en el museo sobre enfermedades raras, posiblemente el interlocutor haya dicho, ¿enfermedades raras? ¿Eso vas a oír? Y te pueden haber dicho algo como esto. Esto es la introducción de un libro que les recomiendo, que se llama Enfermedades raras y medicamentos huérfanos, publicado este año por el Sayer. Está muy bien, de Bruce Berman. Y pueden haberles dicho algo así. Esto lo dicen mis colegas, nuestros compañeros de facultad, los médicos, dicen, no pierdas el tiempo con esto de las enfermedades raras, porque en una consulta no vas a ver prácticamente pacientes con enfermedades raras. Y si los ves, es una porción muy pequeña. Es una tontería, por tanto, dedicarle un esfuerzo grande a las enfermedades raras, porque los fondos de investigación, el esfuerzo social en sanidad debe centrarse pues, en las enfermedades comunes, ahora hablaremos de ellas, en el cáncer, en las cardiopatías, en la diabetes, en la enfermedad de Alzheimer, las enfermedades que se llaman comunes y que son las enfermedades que nos preocupan fundamentalmente a la sociedad. Por tanto, enfermedades comunes o enfermedades raras, ¿cuáles son las que debemos estudiar? Esto es una gráfica de la mortalidad en el mundo en el año 2012. Y más del 50% de las muertes en el mundo en el año 2012 fueron por 8, 9, 10 enfermedades como máximo, que se pueden imaginar todas cuáles son. Pues los cánceres, los accidentes cerebrovasculares, infecciones respiratorias, la diabetes mellitus, el SIDA y algunas pocas más. Eso hace más del 50% de todas las muertes. Por tanto, la mayor parte de la mortalidad en el mundo se debe a un número muy pequeño de enfermedades. Esta es la media mundial de edad de todo el mundo en el año 2010. Para los hombres un poquito menos, 67 años y medio, las mujeres 73 años, las mujeres por una serie de razones conocidas, y no por las que pensamos normalmente, pero por razones biológicas ya se conoce, la mayor parte de ellas viven siempre más que los hombres, como cualquier otra especie, desde los gusanos hasta los seres humanos, vive siempre más la hembra que el macho. Pues bien, estos 70 años de edad mundial solo se aumentarían en 2 años si se pudieran eliminar todos los cánceres más frecuentes, el cáncer de mama, el cáncer de pulmón, el cáncer de páncreas, el cáncer, los más habituales, el de próstata, solo se aumentarían 2 años de edad la vida en el mundo, la vida media. ¿Por qué? Pues porque la mayor parte de los cánceres, los frecuentes, los habituales, se dan en personas de edad. El cáncer es una enfermedad del envejecimiento. Estoy hablando en grandes números. La realidad es que la mayor parte de las enfermedades comunes son causadas por acontecimientos celulares que se van acumulando a lo largo del tiempo. Entonces, la probabilidad de sufrir una enfermedad, sobre todo la común, aumenta con la edad. A medida que se van acumulando errores, daños, alteraciones en las células, en nuestros tejidos, la posibilidad de que se produzcan estas enfermedades aumenta. Frente a esto tenemos las enfermedades raras. ¿Qué son las enfermedades raras? Lo primero de todo, la definición de enfermedad rara es una verdadera tontería, porque es un cajón desastre. Es simplemente, en Europa, la que afecta a menos de 1 de cada 2.000 ciudadanos. En Japón es un poquito distinto, y en Estados Unidos, pero más o menos son esos números. Entonces, ¿qué es la enfermedad rara? Es un cajón desastre de
patologías que son muy poco frecuentes en la población y no hay nada más común entre ellas. Además, para más desgracia, el nombre de enfermedad rara es una mala traducción del inglés, porque rara, en inglés rare, quiere decir poco frecuente. En castellano, raro tiene una connotación a veces peyorativa, ¿no? Más o menos puede ser incluso deforme, extraño. Entonces, por eso sería mucho más adecuado, pero por desgracia, esto, como viene del inglés, y las búsquedas se hacen en inglés y la bibliografía está en inglés, seguimos utilizando el nombre de raras. Debería llamarse enfermedades poco frecuentes o enfermedades minoritarias o huérfanas o de baja prevalencia. Porque esa es la realidad de eso. ¿Y cuántas hay? Pues hay miles. Ni siquiera se sabe cuántas enfermedades raras hay. Se calcula que hay entre 6.000 y 8.000, pero cualquier bibliografía que pueda coger, cada uno dice una cifra. De hecho, se describen semanalmente nuevas enfermedades raras, nuevos síndromes raros, semanalmente. ¿Qué pasa? Que son muchísimas y aunque afectan a muy pocos casos en la población esa enfermedad determinada, como ahora veremos algunos ejemplos, la realidad es que el sumatorio de todas estas enfermedades da cifras brutales. 29 millones de personas afectadas de enfermedades raras en la Unión Europea. En nuestro país se calcula, porque no están contados, porque no se sabe realmente, se calcula que hay en torno a 3 millones, pero más que nada por la extrapolación de cifras. Por tanto, una conclusión para llevarse a casa es que hay muchas más enfermedades raras que comunes. O sea, que es tan raro, la realidad es que son numerosísimas. Por poner ejemplos, por la enfermedad de Refsum, que no es la más rara ya, porque ya se han descrito más raras, cuando dice la diapositiva era esta, pues el 0,005 de cada 100.000 personas. Sin embargo, hay algunas que seguro que a todos ustedes les suenan, como el síndrome de Down, o la espina bífida, o la esclerosis lateral amiotrófica. Todas esas son enfermedades raras, por la definición que hemos dicho. Para poner ejemplos, y solo para España, pues los casos conocidos, censados, pues hay desde algunas tan frecuentes como algunos tipos de talasemia o anemias, 10.000 personas, la esclerosis en torno a 6.000 personas, la esclerodermia, que es la enfermedad de la piel, 5.000, pero luego tenemos algunas como la anemia de Fanconi, que ahora al final hablaremos de ella, pues en torno a 150 casos descritos, o del síndrome de Isomer, pues solo 6 casos descritos. Es decir, que hay variaciones muy grandes. Hemos dicho que las enfermedades comunes son las que causan una gran cantidad de muertos en la población, pero que sin embargo curar alguna enfermedad muy común como el cáncer, pues no aumenta mucho la expectativa de vida. Eso parece un poquito de incongruencia. Bien, si analizamos quiénes tienen las enfermedades raras, nos damos cuenta, por ejemplo, que en torno al 3 o 4% de todos los nacimientos corresponden a enfermedades raras. He dicho nacimientos, porque luego muchos de esos nacimientos, por desgracia, no llegan a nacer, no llegan a vivir. Y la cantidad de muertes perinatales en niños menores de 1 año es del 35%, debidas a las enfermedades raras. Y 1 de cada 10 muertes entre el primer año y los 15 años de vida. ¿Por qué? Porque la mayoría de las enfermedades raras ocurren en la primera infancia, y este es el gran problema de las enfermedades raras, en la primera infancia, mientras que las enfermedades comunes ocurren, como acabamos de decir, en la vida adulta o en la ancianidad. Por tanto, ¿cuál es la consecuencia más importante, más obvia, si pudiéramos curar estas enfermedades raras? Que incrementaríamos de una forma grandísima la expectativa de vida, porque lo que se
mueren son fundamentalmente niños o jóvenes. Sin embargo, la inversión en investigación se da en las enfermedades comunes, no en las enfermedades raras. Bien, si vamos a un poquito, como ya ha introducido el doctor Rubio antes, el 80% de estas enfermedades raras, las características más importantes, solo voy a revisar algunas porque tampoco quiero cansarles, el 80% son de origen genético. Esto es extraordinariamente importante y una de las causas de que el tratamiento sea tan complicado. El 80% son de origen genético. Y el otro 20% de estas enfermedades raras, pues son cánceres raros, por ejemplo. Todas las neoplasias que se producen en la edad pediátrica son enfermedades raras. Todas, afortunadamente. Pero todas son enfermedades raras por definición. Muchas alergias, algunas enfermedades infecciosas, las enfermedades autoinmunes, muchas de ellas son enfermedades raras, ahora hablaremos un poquito de ellas, y también hay un porcentaje que son totalmente desconocidas o no. Y sus características más importantes son, primero, que son enfermedades crónicas graves. Esto supone una sobrecarga para el sistema sociosanitario muy importante, porque hay un volumen de recursos dedicados a estos pacientes debido a que desde niños están enfermos. Se manifiestan, como hemos dicho, al nacimiento o en la infancia. Muchas de ellas no tienen un tratamiento que se llama etiológico, es decir, la causa, no podemos tratar la causa de la enfermedad. Muchas de ellas ni siquiera se conocen las nociones básicas para desarrollar un cuidado apropiado, y luego al final hablaremos un poquito de estos. Y por desgracia, muchas de ellas, como hemos comentado, tienen riesgo de muerte. Bien, vamos a centrarnos, por ejemplo, para empezar, en este 80% de enfermedades que son de base genética. Muchas de ellas son monogénicas, es decir, que son causadas por un solo gen. Esto es muy importante porque supone que hay una herencia mendeliana y que, por tanto, si podemos construir un árbol de la familia, podremos conseguir mucha información sobre la patología. Mientras que las enfermedades comunes, todas las enfermedades comunes son, por desgracia, poligénicas. Digo por desgracia porque una enfermedad poligénica es muchísimo más difícil de estudiar y además hay variables que pueden ser no genéticas. Entonces es mucho más complicado de estudiar. Por tanto, vamos a centrarnos, y perdón para los que ya tengáis un conocimiento del tema, pero creo que es interesante para que se vea la importancia de la investigación y del desarrollo de las ideas en este aspecto, explicar un poquito lo que son los genes y su importancia. Los genes podemos definirlos como el libro de instrucciones de la vida, el libro de instrucciones de las células. Y voy a poner aquí un pequeño vídeo que lo cuenta de una forma muy visual, ¿no? Esto es el núcleo de las células, esta es una célula y aquí se encuentra el núcleo de la célula, ¿de acuerdo? En este núcleo de la célula es donde nosotros tenemos lo que se denomina el genoma, es decir, esos volúmenes, esos libros, en esta estructura que son los cromosomas. Estos cromosomas están formados por una doble hebra que se llama el ADN, el ácido desoxirribonucleico, que se enrolla en torno a estas proteínas denominadas histonas. Pues bien, cuando desplegamos esta doble cadena, aquí se encuentran los genes, que son las secuencias de información que van a codificar a través de esta proteína la formación de... Esto es una proteína que se llama RNA polimerasa, que va abriendo la doble hebra y va introduciendo, va formando un molde del ADN denominado ARN, ácido
ácido ribonucleico. Este ARN, que es primo hermano del ADN, se llama ARN mensajero porque además se puede modificar y cortar. De hecho, luego veremos cómo esto los investigadores ya lo hacen en el laboratorio. Este ARN va a salir del núcleo de las células a lo que se llama el citoplasma de la célula, y una vez en el citoplasma de la célula a él se le pega otra estructura proteica más grande que se llama el ribosoma. El ribosoma es una maquinita, una fábrica, un productor de proteínas, y lo hace a partir de otro ARN denominado ARN de transferencia, que lleva pegado un aminoácido. Los aminoácidos son los ladrillos que forman como la pared que sería la proteína, ¿de acuerdo? Estos aminoácidos, cada uno de estos ARNs, con una secuencia determinada, codifica, lleva pegado un aminoácido distinto. De forma que mediante esta estructura, el ribosoma, los ARNs van añadiendo aminoácidos a la cadena de aminoácidos, se llama cadena polipeptídica, y al final esta cadena se pliega sobre sí misma y forma una estructura tridimensional, que son las proteínas, que son los ladrillos mediante los cuales nosotros estamos constituidos. Bien, pero la realidad es que esta estructura tan compleja, el ADN, y si nosotros pensamos un poquito en que tiene que ser un libro de instrucciones, tiene que ser un libro de instrucciones extraordinariamente exhaustivo y denso y con muchísima información. ¿Tenéis una idea? ¿Tiene una idea de cuál es la longitud? Los de biológicas no vale. ¿Cuál es la longitud? Mi hija se ríe porque ya sabe lo que voy a hacer ahora. ¿Cuál es la longitud de este libro que está metido dentro de cada una de las células de nuestro cuerpo? Pepe, ¿tú te imaginas cuál puede ser la longitud? Está toda la información dentro del núcleo de la célula. El núcleo está en cada célula. O sea, estas instrucciones lo tiene que tener cada célula. Ponle, ¿cuánto crees que puede medir? ¿Micras? ¿Milímetros? ¿Centímetros? Metro y medio, 2 metros. En cada célula. En cada célula. A ver, que venga un ingeniero, yo tengo un cuñado ingeniero, más de Madrid, y no conseguiría, estoy seguro que no podría hacerlo. ¿Cómo pliegas 1,5 metros, 2 metros de ADN dentro del núcleo de una célula? Esto es para que se haga una idea de la extraordinaria dinamismo, complejidad y capacidad elástica que tiene el ADN. Este es el ADN, estas son las histonas que veíamos antes, cómo se enrolla, la doble hebra, cómo la hemos enrollado en estas proteínas denominadas histonas, que forman una estructura más compleja denominada nucleosoma, que a su vez se ha vuelto a enrollar, y ahora verán ustedes cómo este enrollamiento vuelve otra vez a enrollarse sobre sí mismo. El unidor es para dar la emoción, perdón. Se vuelve a enrollar sobre sí mismo y al final va a constituir los cromosomas que habíamos visto antes. De forma que una estructura extraordinariamente larga, con una cantidad de información brutal, de hecho parte de la información que contiene todavía no la conocemos, esto era un dibujo, esto ya es cómo se divide, esto es la formación del uso acromático y una mitosis, esto es como la célula va separando sus cromosomas a los dos polos del núcleo de la célula, se estira, forma el uso acromático, se separa y ahora se formará un tabique, y lo que era un núcleo celular se ha pasado a ser 2 núcleos celulares. Al principio era un dibujo, pero esto al final era una película. Bien, para que veamos la estructura extraordinariamente compleja en la que se mueven el 80% de las patologías poco frecuentes que estamos viendo. Por eso, estas 80% de enfermedades son debidas normalmente a mutaciones génicas, a mutaciones cromosómicas o a mutaciones del genoma.
muta o se altera bien el gen, bien los cromosomas o a veces incluso todo el genoma. Esto es más raro, pero puede ocurrir. La realidad es que cuando hablamos de mutaciones u otros intercambios, por ejemplo, podría ocurrir, esto es dos trozos de dos cromosomas, y podría ocurrir que parte de esta parte roja del cromosoma, del final del cromosoma, pasara a el otro cromosoma. Esto ocurre en estas enfermedades. En otros casos, esto sería dos cromátidas que cambian. Esto es un tipo especial, por ejemplo, que se llama translocación. Hay muchos tipos de alteraciones. A veces es más sencillo, lo que hemos dicho, cuando la mutación solo se produce en unas pocas bases, pero también produce alteraciones patológicas graves. La realidad es que todas estas alteraciones producen que haya una discapacidad física en el 87% de estas enfermedades, emocional en más del 80%, discapacidades sociales y empresariales, lo cual supone una carga para las familias y para los pacientes muy importantes. Más del 60% de las patologías son invalidantes, como hemos dicho, comienzo precoz, dolor crónico, dolores crónicos, déficits motores, sensoriales e intelectuales y muchas veces con riesgo de muerte. Otro tipo de enfermedades, aunque menos frecuentes y peor conocidas, también interesantes, son las enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes, muchas de ellas son raras, tienen una complejidad también sobreañadida debido a las características del sistema inmune. El sistema inmune, muy sencillo, muy brevemente, podemos imaginar que es como si fuera una fortaleza. Nuestro cuerpo sería una fortaleza que está rodeada por las bacterias, por los gérmenes patógenos. La realidad es que la piel, la barrera cutáneo-mucosa que tenemos, es una estructura física fundamental para protegernos de las infecciones. Tenemos las distintas secreciones sebáceas y mucosas que nos parecen muy asquerositas, pero que son fundamentales para mantener nuestro sistema inmune. Y aquí tenemos la bacteria horrible que nos acecha, ¿de acuerdo? La bacteria peligrosa o cualquier otro patógeno. Aquí tenemos los pelos y los cilios que también nos protegen, y aquí tenemos los peligrosos. El macrófago insaciable, el leucocito polinuclear y el monocito. Estas son las células que nos defienden en la batalla contra las infecciones. Cuando se produce la infección, cuando se rompe la muralla, cuando se rompe la piel, cuando hay una herida, se produce la entrada de las bacterias y se produce una reacción inflamatoria del sistema inmune. Es decir, estas barreras las tenemos realmente, se produce un tejido inflamatorio, se forman los gránulos, los bultos, todo eso son que las células inmunitarias atacan, rodean, protegen, como cuando la policía rodea una zona para que no salgan los ladrones, exactamente igual hace el sistema inmunitario. Pero ¿qué pasa cuando estos brutitos, el macrófago, el leucocito o el monocito, nos atacan a nuestros propios tejidos? Eso es una enfermedad autoinmune. Por razones muchas veces desconocidas, el sistema inmunitario reacciona de forma agresiva contra nuestros propios tejidos y puede llegar a matar al sujeto, al paciente, cuando el sistema no puede ser controlado. Estas células se encuentran, estos leucocitos se encuentran en el torrente circulatorio. Estos son los glóbulos rojos que circulan por la sangre y esto es un leucocito. Los leucocitos funcionan, se pegan a la pared del vaso a través de unas proteínas que se llaman selectinas. Esto es la membrana de estos leucocitos que se pegan a la pared del vaso, que es esto de aquí, de forma que se adhieren y van por el torrente circulatorio, se van pegando a la pared del vaso y al final, cuando ya están pegados y completamente adheridos por estas selectinas, se produce el siguiente proceso. Esta peliculita os la recomiendo porque es chulísima, pero no tenemos tiempo para verla.
Entonces el leucocito, una vez se ha pegado al endotelio, se aplasta contra él mediante un proceso que se llama diapedesis, se cuela entre las células que forman la pared del vaso, se aplana totalmente, pasa al otro lado, fuera de la sangre, y allí actuará a través de una serie de proteínas, actuará atacando el proceso inflamatorio a las bacterias que han intentado invadir a los tejidos. Pues bien, estas enfermedades inmunitarias son ahora uno de los campos de investigación porque es una de las áreas en las que todavía tenemos que avanzar mucho. Y estas enfermedades se pueden curar, se están tratando. ¿Qué fármacos hay para tratar estas enfermedades? La realidad es que se está trabajando mucho en ello, pero más del 90% de las enfermedades raras todavía no tienen un tratamiento etiológico efectivo. Muchas de ellas tienen tratamientos paliativos, lo que se llama tratamientos sintomáticos, pero la mayor parte de ellas no lo tienen. Si alguna vez entran en internet o quieren saber de enfermedades raras, al lado de enfermedades raras siempre sale otra palabra que son medicamentos huérfanos. ¿Qué son los medicamentos huérfanos? Los medicamentos huérfanos son aquellos que la industria farmacéutica conoce, ha podido desarrollar, pero que no son negocio. Porque la cantidad de pacientes a los que va dirigido es muy escaso. Entonces, en la actualidad, cuando un medicamento se le declara medicamento huérfano, hay una serie de reglas, una serie de notificaciones, el medicamento adquiere una serie de capacidades para ser subvencionado, para poder ser desarrollado por los gobiernos directamente, y de esta forma se puede subvenir las necesidades de estos pacientes. Se entra en programas de uso compasivo, ahora hablaremos de algunos de ellos, y la medicación para el uso de estos medicamentos huérfanos puede ser de utilidad en algunos tratamientos. La realidad es que esto ocurre para cualquier fármaco, en el caso de los medicamentos huérfanos es especialmente real, entre que se prueba un medicamento y el medicamento se aprueba, se puede usar en la clínica diaria, pasa una serie exhaustiva de controles y la mayor parte de ellos no llegan. Es decir, como pueden ver aquí, aunque hay un aumento, la industria farmacéutica ha incrementado la producción de estos tipos de fármacos, se prueban muchísimos, pero los que llegan a la farmacia son muy pocos, por la cantidad de controles exhaustivos que necesita y porque realmente muchas veces las vías no han podido ser tratadas adecuadamente. Esto es, para el 2013, en Estados Unidos, los medicamentos que hay en las distintas fases, estas son las últimas fases de ensayos clínicos para entrar ya en producción, de distintos medicamentos huérfanos, distintos medicamentos que van a tratar afecciones, patologías raras, patologías poco frecuentes. Como ven, hay bastantes, pero por supuesto no todos los que desearíamos. La realidad es que las enfermedades raras, esto me gustaría que es otro de los mensajes que me gustaría darles a ustedes, es que las enfermedades raras son una herramienta muy útil para estudiar también las enfermedades comunes. E incluso son banco de pruebas para medicamentos que luego utilizamos todos. Por ejemplo, las estatinas, la atorvastatina, los fármacos que bajan el colesterol fueron desarrollados a partir de una enfermedad rara, la hipercolesterolemia familiar. Y ahora lo utiliza la población que tiene los niveles, el colesterol alto. No es un fármaco que se utiliza solo para tratar una enfermedad rara, para tratar una enfermedad común. Como sabéis, los niveles altos de colesterol es un riesgo cardiovascular añadido, aumenta la frecuencia de infartos de miocardio, accidentes cerebrovasculares, etc.
Pues bien, estas estatinas se desarrollaron a partir de los estudios en una enfermedad rara. Es decir, las enfermedades raras pueden servir de banco de pruebas para también enfermedades comunes. Por lo tanto, hay que ser egoístas porque hay que reconocer que conociendo mejor las enfermedades raras también podemos tratar mejor no solo las raras, sino también las enfermedades comunes. Son modelos para tratar enfermedades comunes. Los investigadores muchas veces hacemos una cosa en el laboratorio que nos cuesta mucho tiempo y mucho dinero, que es coger animales y modificarles los genes para inducirles una enfermedad y ver con esa enfermedad que la hemos manipulado en sus genes, la ratita, ver con el ratoncito, ver cómo se comporta y luego darle tratamientos e intentar curarlo. Pues bien, la realidad es que estos pacientes que tienen una mutación en un gen son, entre comillas, unos bancos de prueba para tratar para investigar muchas patologías con un modelo humano. Pero no debemos de perder de vista que lo que estamos tratando y de lo que estamos hablando son de personas y de pacientes. Y los pacientes y sus familias tienen o han tenido una serie de problemas sociológicos muy importantes. En primer lugar, por su dispersión, por el número limitado de pacientes. Porque la enfermedad de la fora que comentaba antes el doctor Rubio, casos en España descritos, el doctor Pascual Sanz y yo nos han llamado y sabemos de 3 o 4 casos en toda España. Pacientes dispersos, pacientes sin diagnóstico, como ha dicho el doctor Rubio también. El tiempo de diagnóstico de estas patologías es enorme, es vergonzosamente largo. Yo me acuerdo hace poco una reunión que hicimos en la universidad, en la calle de la Nave, se levantó un señor y dijo: yo tengo una hija que tiene 20 años y no me han dado diagnóstico. Y muchas veces es porque no hay genes, no sabemos el gen candidato, ni tenemos pruebas diagnósticas, test diagnósticos. Hace 20 años tener celiaquía era una cosa rarísima, porque era muy difícil para un médico diagnosticar una celiaquía. Ahora hay muchos más celíacos porque era una enfermedad infradiagnosticada, porque no había herramientas diagnósticas suficientes. Y por supuesto porque los profesionales, los médicos, los investigadores tenemos una escasez de conocimientos y una falta de especialización en estas patologías. Por lo tanto, estas familias, estos pacientes tienen falta de acceso al diagnóstico, falta de información, el diagnóstico, como hemos dicho, es tardío, hay falta de conocimientos científicos, hay problemas de integración social, tienen muchos problemas los niños para ser escolarizados, falta de apropiada calidad del cuidado de la salud, los servicios sociales no están diseñados muchas veces para estas patologías y los medicamentos son extraordinariamente caros lo que hay. La Comunidad Valenciana gasta más de 90 millones de euros al año en las pocos pacientes de enfermedades raras que tenemos en la Comunidad Valenciana. Solo en los medicamentos, sin contar el acto médico, las cirugías, los tratamientos paliativos, etc. Y por supuesto las instituciones tenemos muchos problemas. No hay unas políticas sanitarias específicas. La sanidad está pensada fundamentalmente para el paciente agudo, para el paciente que tiene un infarto de miocardio, para el paciente que tiene un cáncer, pero no para estos tipos de patologías. Hay dificultades en la asistencia sanitaria, en la especialización, esto ya lo hemos dicho, y por supuesto la investigación es escasa y dispersa. Hay algunas enfermedades, el doctor Rubio lo sabe perfectamente, que a lo mejor hay 3 o 4 grupos en todo el mundo que trabajan en esa enfermedad, y en algunos no se trabaja porque no hay información. ¿Y por qué todo esto? ¿Por qué estamos en mantillas con las enfermedades raras? Porque hasta el año 1990, no había políticas, no había información, no había nada. Fue en Suecia, en los años 90, donde empezó a haber centros
de expertos en algunas enfermedades raras. Fueron sobre todo los países escandinavos, y fue en el año 2000 cuando la Unión Europea empezó a tener una política relacionada con las enfermedades raras. Y aquí en España fue en el 2008 cuando se hizo la primera estrategia de enfermedades raras, cuando se crearon el CIBER de enfermedades raras y cuando empezamos a trabajar en red en España para estas patologías. Es decir, que hace muy poco tiempo que se está trabajando. Y la realidad es que el médico que está en el ambulatorio tiene muchos problemas para diagnosticar las enfermedades raras, porque es que muchas veces los síntomas no estaban en su libro, o lo que ocurre muchas veces es que la enfermedad tiene subtipos. Y a lo mejor ahí en España hay 8 o 10 pacientes de una enfermedad, pero 2 están evolucionando clínicamente de una forma, 3 de otra forma, y los otros no están evolucionando. Y esto genera una serie de problemas porque no sabe el médico cómo van a responder sus pacientes ni cómo van a evolucionar. Por eso, en la Facultad de Medicina nos planteamos la importancia de que se estudiara en la facultad las enfermedades raras. La realidad es que es muy fácil diagnosticar mal las enfermedades raras porque se confunden con enfermedades comunes, porque si tienes hiperglucemia, si tienes polidipsia, si tienes muchas ganas de beber y tienes mucha hambre, pues lo normal es que el médico piense que vayas a tener una diabetes, te va a hacer las pruebas, etc. Lo que pasa es que estos pacientes no van a tener una diabetes, van a tener otra cosa. En medicina tenemos algunos aforismos clásicos, uno de ellos es que no se puede diagnosticar lo que no se ha estudiado. ¿Por qué? Porque la formación en las facultades de medicina está orientada hacia el médico generalista. No podemos formar en las facultades de medicina a médicos especialistas en nada. ¿Y cómo vamos a formar médicos especialistas en las 8.000 enfermedades raras? Por eso, esto nos lo decían a nosotros en clase, si escuchas a tus espaldas, nos decían los catedráticos, si escuchas a tus espaldas cascos, piensa siempre en caballos, no pienses en cebras. Es decir, el médico está entrenado para pensar en lo frecuente, en el síntoma frecuente, en el signo frecuente y relacionarlo con la patología. El problema es que estos pacientes, como me dijo Almudena Amaya, la secretaria de FEDER aquí en Valencia, nosotros somos cebras, no somos caballos. Bueno, pues la Universidad de Valencia, hace unos años, a iniciativa de FEDER, inició una estrategia de apoyo a las enfermedades raras, con FEDER, que es la Federación de Asociaciones de Enfermedades Raras Española. Pusimos para poner en marcha una asignatura optativa, firmamos un convenio de colaboración con FEDER para divulgar y para intentar hacer un convenio multilateral de una alianza para el apoyo a las enfermedades. Fruto de esto fue el premio que el año pasado dio FEDER a la Universidad de Valencia. Esta es Isabel Vázquez, la profesora Isabel Vázquez, es la vicerrectora de estudios, por el esfuerzo que había hecho la Universidad de Valencia en poner en marcha una asignatura optativa de enfermedades raras, la primera en una facultad de medicina española. Además de esto, queremos establecer un programa de prácticas externas para que los estudiantes de medicina puedan ir a las asociaciones a hacer prácticas externas, incluso el trabajo de final de grado, prácticas regladas más adelante, y ofrecemos las instalaciones de la facultad a las asociaciones de enfermedades raras. Los estudiantes colaboran muy activamente en la Feria de la Salud, en la Semana Cultural y en varios actos que promocionan ellos mismos. Tenemos también un máster de posgrado sobre enfermedades raras y, como ha comentado el doctor Rubio también, la verdad porque fue mucho trabajo, yo estoy muy contento por la creación de esta alianza de investigación transnacional. El nombre de alianza fue de don Vicente,
Así que creamos un convenio y, como ha dicho el doctor Rubio, todos estos nombres puestos en un papel no saben ustedes lo que cuesta. Que todas las instituciones firmen un papel todos juntos, pasado por los abogados de cada una de estas instituciones, es realmente una cosa complicada. Bien, el propósito es muy ambicioso, veremos hasta dónde podemos llegar, pero es para desarrollar pues, investigación sociosanitaria, biomédica, epidemiológica, clínica, translacional. La investigación translacional es aquella que va desde el banco del laboratorio a la cabeza de la cama del paciente y de vuelta otra vez al laboratorio. Docencia, tanto de pregrado como de posgrado, cursos de formación clínica a través del EBEL, de la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud, que depende de la Consellería de Sanidad, y cursos de especialización. También para captar recursos, dinerete nos hace falta. Esta mañana veía en la radio una niña en Estados Unidos que ha conseguido 80.000 euros vendiendo limonada a sus vecinos. Y lo ha donado a una asociación de una enfermedad rara. Nosotros tenemos menos cultura que en Estados Unidos en todo esto. Y como ha dicho el doctor Rubio, se creó este CIBER, este Centro de Investigación Biomédica de Enfermedades Raras. Este mapa, pueden entrar ustedes en internet, es muy curioso porque tú pinchas y ves los proyectos que hay en cada provincia española. Los que más tienen son Madrid y Barcelona, por supuesto, pero bueno, nosotros somos los terceros en número de proyectos, que para el tamaño de ciudad, de comunidad y lo que pasa en esta comunidad, pues tiene su mérito, creo yo. Bien, y ahora por último, contarles un poquito los avances recientes en terapia. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, pues ¿qué se está haciendo? Pues en la punta de lanza ahora en la investigación terapéutica está por un lado las nuevas técnicas de edición del ADN, que son unas técnicas revolucionarias que ahora están todavía en fase de desarrollo, pero estoy seguro que va a ser un futuro muy prometedor. La terapia celular, la terapia a través de modificaciones del ADN, ahora hablaremos, y sobre todo la medicina personalizada y los nuevos biomarcadores, el tener parámetros diagnósticos nuevos y útiles. Les pongo algunos casos: la leucemia mieloide crónica, que es una anomalía en el cromosoma 22, que es una de estas fusiones que hemos enseñado antes. Hace 10 años, la expectativa de vida a los 5 años era del 30%, brutal. Ahora se aproxima al 90%. Otro ejemplo es el de la fibrosis quística, una enfermedad rara, pero no tan rara, los médicos la conocemos. En el 2005, la vida media de estos pacientes era en torno a los 30 años. En el 2015, de los 50 años, aumenta. Como se puede apreciar en la gráfica, desde los años 30, en que la expectativa de vida no llegaba a los 5 años, a donde nos encontramos ahora, gracias a la instauración de distintos tratamientos. Ninguno de ellos es tratamiento etiológico, pero sí que han mejorado mucho la calidad de vida de los pacientes y la capacidad de respuesta a infecciones y a patologías asociadas. Otra parte fundamental que se está incidiendo mucho es en el diagnóstico, en conseguir diagnóstico, lo que decía el doctor Rubio, en que no se tarden esos 7 años de media en conseguir. Este es el acto que les recomiendo que entren en YouTube y lo vean, el acto del año pasado de la Federación de Enfermedades Raras, que se hizo en el Senado, y salían 2 madres, estas 2 señoras de aquí, que contaban la historia de sus 2 hijos. Este niño es un chaval ya de 15 años, una distrofia muscular, una laminopatía, una enfermedad del núcleo de las células, ese núcleo tan chulo que hemos visto de color morado, pues no es así en este niño. No se pueden dividir bien las células. Pues bien, cuenta su periplo, sus 15 años de vida, cómo fueron y cómo tardaron más de 8 años en poder diagnosticarle la enfermedad al niño. Mientras que este otro niño, pues esta madre, su padre,
con la misma enfermedad exactamente, en 2 años se le pudo diagnosticar. Además, este niño lo tuvieron que diagnosticar en París, una médico española que trabajaba en París. Este niño lo diagnosticaron en Barcelona en 2 años. La calidad de vida, el niño habla, está jugando por ahí, cuenta, los 2 niños hablan, es diametralmente opuesta. Para demostrar con pruebas cómo un diagnóstico precoz mejora muchísimo la expectativa de vida, la calidad de vida del paciente. Y por último, les traigo a colación una nueva terapia que cura la enfermedad, que ha sido desarrollado en España. Esto salió en prensa ayer. Aunque los estudios lo conocemos, porque Vicente y yo somos compañeros de Juan Bueren, una persona extraordinaria, bellísima persona. Este señor, en Madrid, en el CIEMAT, le han autorizado un tratamiento como medicamento huérfano, lo que acabamos de contar, que es en realidad un virus que se le introduce a las células, ahora lo explicaremos, de los pacientes, que repara un ADN reparado y se introduce, y están tratándose de los primeros pacientes en España y en Europa con éxito. Es una investigación hecha totalmente en España. El paciente, al niño, se le hace una extracción de médula ósea. Esta médula ósea, estas células que se sacan de la médula ósea, se purifican y se separan, son las células troncales o células madre, que se vuelven a hablar de ellas, y se les introduce como si fuera en el artículo de operaciones dice, como si fuera un taxi, ¿de acuerdo? Como si fuera un taxi, como si fuera un coche en el cual le han introducido ese virus, ese vector terapéutico con el ADN reparado, que se introduce en estas células madres, las cuales se cultivan fuera del sujeto, del niño, y luego son, una vez se han comprobado que el ADN está corregido, se vuelven a reintroducir en el paciente. Esto va a permitir recuperar totalmente al paciente con una terapia totalmente novedosa y que va a ser el futuro de muchos tratamientos en un futuro muy próximo. Por eso, y como conclusión, decir que el conocimiento de todos estos principios básicos, de cómo funcionaba el ADN, eso se descubrió en bacterias, en levaduras. Muchos de los modelos experimentales de enfermedades, por ejemplo musculares, se hacen en moscas, en gusanos. Cuando a alguien le digan que está estudiando, que tiene un amigo que es biólogo y que trabaja con moscas o con gusanos, no está tan alejado del problema médico, no está tan alejado de los pacientes, porque eso es el futuro para mejorar la calidad de vida de todos los seres humanos. Muchas gracias. Bueno, si tienen preguntas, estaré encantado de responder. Sí, se nos han metido. Sí. Bueno, me ha encantado la a lo mejor es una tontería, yo no sé esto, ahora necesitaríamos en un futuro, a lo mejor a medio plazo, especialistas en enfermedades raras que cuando recibieran un paciente no lo recibieran con la mentalidad de los médicos que tratan las enfermedades comunes. Sí, vamos a ver, existen esos médicos, existen. Lo que pasa es que no podemos tener médicos de esos en todas partes. Lo fundamental es que el profesional sanitario, el médico en el centro de salud o el especialista, sepa detectar que hay una patología no común y saber dónde lo tiene que enviar. Por ejemplo, la Consejería de Sanidad se ha lanzado ahora un evento muy interesante, que es un sistema de software, es un servidor, estas plataformas que se envían para el paciente
para el médico y para el investigador para entrecruzar la información. Que el paciente sepa que la doctora fulanita de tal, en donde sea, trata esa patología. O que el médico tenga una referencia en Valencia o donde sea, donde puede consultar el caso de un compañero, como hacen los compañeros habitualmente, pues se llama una interconsulta, ¿no? El médico de cirugía pues le pregunta al radiólogo, oye, mira, cuéntame la radiografía, que yo no la veo clara, lo mismo, pero a un nivel de patología. Eso se puede hacer, porque ahora con las nuevas tecnologías es factible. Lo que no podemos pretender es que haya especialistas de todas las enfermedades raras y todas las cosas. Eso es imposible, imposible. Pero sí que haya centros de referencia, que se desarrollar los países escandinavos. Ellos son muy poquitos. Suecia o Noruega tienen la población de la Comunidad Valenciana. Pero ellos contactaban con médicos en Inglaterra, en Estados Unidos o donde fuera, para tratar a sus pacientes. No los trataban ellos, a lo mejor les salía más barato pagar al paciente un avión y mandarlo a Londres. Es la estructura que se tiene que desarrollar, no hay otra posibilidad. Sí. ¿Hasta qué punto la secuenciación del genoma humano, cuando sea económica y rápida y factible, va a facilitar la prevención o el diagnóstico, incluso en los padres de posibles enfermedades raras? Sí, del consejo genético también. Sí, ahora haciendo exomas, se puede, o sea, hay que tener en cuenta muchas, no todas, pero muchas de estas enfermedades son monogénicas. Es decir, hay que encontrar ese gen. Por el árbol tú puedes decir, bueno, esto es monogénico, ahora tenemos que encontrar ese gen. Con las técnicas por exomas, con las formas estas de secuenciación de alto rendimiento que hay ahora, esto se puede conseguir. Es un problema fundamentalmente económico y de recursos de personas dispuestas a hacerlo, pero eso existe en Valencia, no hay que ir, eso existe en Valencia. Hace falta, los precios están bajando para conseguirlo. Los gabinetes de consejo genético ya hay, por ejemplo, en la FEA hay uno muy bueno, en hospitales grandes ya hay, donde te pueden orientar. El CIBER ha desarrollado muchos proyectos y ha descrito nuevos genes, que se llama un gen candidato, no lo tienes que comprobar, pero muchos genes han sido descritos a base de proyectos de investigación. El problema es que son proyectos de investigación. El problema es que los hospitales ahora no tienen dinero para pagar un exoma a sus pacientes de enfermedades raras. No el exoma completo. A veces ni los genes más habituales, ni las mutaciones más habituales hay hospitales que no las pueden pagar. Ese es el problema. Mutaciones habituales y conocidas y descritas. Ese es el problema. No ya exomas, que es investigación en parte, sino ya mutaciones conocidas, no hay dinero para hacerlas en muchos hospitales públicos. Pero desde luego es un problema. Sí. Hola, buenas tardes. Yo soy la presidenta de una asociación de una comunidad de fuentes, mi enfermedad se llama fiebre interna familiar. En la teoría estoy totalmente de acuerdo con toda la charla, porque tenemos un montón de problemas con el diagnóstico, con la calidad de vida, con toda la vida, las escolarizaciones, el trabajo, etcétera, 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 ¿no? Pero una de las cosas que en teoría se dice, por ejemplo, el tema de los centros de referencia, luego llega la realidad y no nos derivan a ningún sitio. O sea, no es cierto. La teoría sí, la política sí, pero llega al día a día. Yo no trabajo en el sistema valenciano de salud, pero el problema que hay cada vez más es que como los vasos comunicantes cada vez existen menos entre los sistemas de salud de una comunidad autónoma con la otra, derivar un paciente, y esto yo lo he oído a charlas que han dado gerentes de hospitales. Los hospitales que tienen pacientes de una determinada patología tienen una sobrecarga en su presupuesto brutal. La fe muchas veces se derivan directamente a la fe porque como tiene un presupuesto más grande, pues bueno, da igual, como ya lo tiene tan grande, da igual meter otro paciente más. No lo metas en el de Alcoy,
que es un hospital pequeñito, porque hay veces que meter un paciente en un hospital pequeño es un 20 o 30% del presupuesto del hospital. Esto es así. Sí, y nosotros Entonces, como pacientes estamos de acuerdo en que se nos debería, porque preferimos ir a un médico con experiencia a que seamos las experiencias, lo preferimos. Pero la realidad es que hay un consejo que se llama el Consejo Interterritorial. Es un consejo que es el que se encarga de hacer eso. La realidad es que cada vez funciona peor. Eso estoy totalmente de acuerdo. Salió en prensa hace unos meses. Y en Diario Médico salió también que es un problema acuciante, porque esta comunidad no es pequeña del todo, pero La Rioja, por ejemplo, es pequeñísima, es que ahí no pueden tener, ahí tienen que ir fuera todos los pacientes, la mayor parte del centro de referencia para patologías están fuera de La Rioja. Tienen que tener convenios, tienen que poder moverse los pacientes y se les tiene que pagar al hospital que está haciendo el cuidado del paciente. Ese es el problema, es que no se está pagando. Pero es un problema puramente económico y que se pongan de acuerdo en las comunidades. Aún así, en el caso de mi enfermedad, como es autoinflamatoria, en el caso de los niños tenemos mucha suerte porque la reumatología pediátrica es muy reducida, entonces estamos centralizados. Entonces, sí, tienes la suerte que en tu comunidad autónoma tienes reumatología, nosotros en Valencia tenemos la suerte y es muy buenísima, pues ahí tenemos suerte. Pero si eres de Canarias... Y cuando salgan de la edad pediátrica... tenemos un follón, porque no tenemos dónde acudir. Entonces tenemos problemas. Nosotros tenemos mañana y pasado una reunión, tenemos una sesión de investigadores básicos, otra de plataformas tecnológicas, y el viernes tenemos una sesión de pacientes y asociaciones de pacientes y se van a tratar todos los temas. Va a venir el director general de la Consellería, va a venir. O sea, les pueden preguntar lo que quieran. Pero eso lo jueves y viernes, jueves investigación, viernes grupos clínicos, médicos. Es que por ejemplo este acto, Fede no nos lo ha dicho, yo estoy aquí por otro motivo. Entonces, claro, bueno, estas semanas hay muchos actos, saben que el lunes hay un acto en las Cortes. Esta semana, mañana hay otro acto en Alicante, yo le he dicho al director general, nos pone de acuerdo todos, nos junta a todos en el mismo sitio y hacemos nuestras batallas todos juntos, ustedes no tienen que ir a un sitio. No, porque además está claro que la investigación tiene que ser a tres patas, investigador, médico que trata y... Además, no hay ningún grupo de pacientes tan motivado por la investigación y tan comprometido con la ayuda de los investigadores como el de las yo he trabajado en otras cosas y es abismal la diferencia en la disponibilidad y el apoyo que hay por parte de las asociaciones de pacientes. Bueno, pues simplemente se habla del abandono que tenemos, porque nos jugamos nuestra propia vida. Gracias. Sí. Bueno, gracias por la conferencia fantástica que nos ha tratado. Quería plantear un par de cosas. La primera es qué opinión le merece la técnica esta CRISP revolucionaria por la cual ojalá me den el premio Nobel. Sí, esa es la edición. Sí, yo apuesto porque sea el próximo premio Nobel. Claro. A ver si hacemos un poco de fuerza entre todos y lo consigue. Porque yo creo que esa es una línea de trabajo potentísima que está por abrir y que va a dar muchas y buenas sorpresas. Y en segundo lugar, esas dificultades diagnósticas a las que usted hace referencia no llevan aún a crear un escenario en el cual hay pacientes de primer y pacientes de segunda en función de sus recursos económicos, porque se ve venir. Nosotros participamos, el grupo mío participaba, liderado por el doctor Francisco Palau, que es el director científico de CIBER, una enfermedad que se llama enfermedad de sarcomalitud, una patología neuromuscular. Era el Hospital C de Valencia, el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, La Paz de Madrid y el de Barcelona, no me acuerdo, ¿te acuerdas del centro de San Joan de Déu? Y teníamos
que ver, o sea, nosotros hacíamos una parte, había una parte, los genetistas tenían que hacer las mutaciones de los grupos de pacientes, porque había varias mutaciones. Había mutaciones que las tenían que hacer en la fe, porque en Sevilla no las ponían, porque no las hacían, esos pacientes. Estamos hablando de Sevilla, una comunidad grande, una inversión en investigación respetable. No lo hacían. Entonces, en Sevilla, vamos a ver, si está en un hospitalito de Jaén, ¿qué hace? Entonces, y bueno, estamos hablando de España y otros países que... Pues el problema es un problema de primera, segunda y tercera división. Eso sí, pero es un problema muy grave. Sí, había otro. Buenas. Mira, somos unos varios un poco novatos en esto. Se acaba de diagnosticar a esta niña con una enfermedad rara. Y quería preguntarte, porque nos han dicho que una salida es conocer otros casos en España para saber tratamientos, porque el caso de esta niña parece que no se conoce. Si hay alguna base de datos ya hecha. Sí, Orfanet. Luego os doy la dirección de internet. Además, tenemos la suerte que aquí en Valencia está el nodo español de Orfanet. Orfanet era inicialmente francés, una plataforma francesa, pero ahora es internacional, está en 6 o 7 idiomas distintos, y la española se hace aquí en Valencia. Mañana, si vienes a la Facultad de Medicina, te presento a los colegas. Sí, claro. Refiriéndome al comentario que ha hecho usted, claro, no sé si hay ya un CESUR para hacer, porque este es realmente la salida, es que tenéis que presionar para que vuestra patología se encuentre metida dentro de, tenga un CESUR, ya que el CESUR, que por cierto no trata, lo que hacen en el CESUR en realidad, te derivan a la persona allí para que se haga el diagnóstico paciente, para que se haga el diagnóstico muy bien, pero luego digamos la carga terapéutica, el precio del tratamiento, claro, hay enfermedades como los lisosomales, que es un apartamento al año, es decir, es algo así como algunas de ellas 1 millón de euros al año. Entonces, lo tiene que pagar tu comunidad. Pero digamos que el CESUR yo creo que es el punto de deriva para que te puedan derivar fuera de tu comunidad, porque como hemos fragmentado el sistema sanitario, pues entonces, donde antes tenías especialistas, ahí ya no tienes acceso. Entonces, yo creo que la batalla por parte de las asociaciones de pacientes tiene que ser, y seguramente vinculada por FEDER, el tratar de conseguir que tu patología esté metida en un CESUR, o en varios. Por ejemplo, para las metabólicas, pues hay varios, uno está en Valencia, hay otro en Bilbao, hay varios sitios. Sí, esa es la lucha que tenemos todas las asociaciones, porque es que es lo que todos queremos. El problema es que ningún hospital quiere ser el hospital de referencia, por lo que ha comentado antes. No, cuando es el caso de CESUR, no, porque no tiene impacto económico sobre ellos. Es decir, el CESUR, el impacto sobre el diagnóstico y reciben dinero. O sea, el CESUR, hay el ministerio, en vez de ser la comunidad autónoma la que da el dinero al CESUR, el CESUR tiene un dinero directo del ministerio para esa atención de pacientes extracomunitarios. Eso se cortó y entonces... Ahora puede estar. De hecho, la denominación de CESUR hace como un año... No, pero es que salió en prensa, la señora tiene razón, porque salió en prensa que estaba habiendo problemas con los fondos que no estaban llegando. El proceso de denominación de los CESUR así que reciente. No tiene dotación de presupuesto. Está hecha la ley, está en la estructura, pero no está... Increíble. Sí, es así. Pero salió en prensa, Vicente, salió en prensa. O sea, nos venden humo, pero los soluciones no nos dan. Sí, salió en prensa. Bueno, pues muchísimas gracias. Sí. Que si en el concepto este de enfermedades raras, algo relativamente novedoso, y viendo que se está cada vez incrementando el número de diagnósticos, así como las novedades en tratamiento, ¿cómo piensa que puede evolucionar de aquí 20 o 30 años de cara al futuro para gente que está iniciando la carrera o las siguientes? Vamos, yo creo, o sea, cuando nosotros estudiábamos, muchas de las enfermedades eran una nota bien.
muchas no se habían descrito, sobre todo muchos síndromes sencillamente no se habían descrito. Hay una revista, es de Orfaed también, que todos los números te saca nuevas enfermedades. Algunas de ellas con su gen ya descritos, etcétera. Pero esto es cada vez que sale en la revista. Entonces, está claro que tiene que haber un cuerpo de doctrina, pues como, vamos a ver, en este país se acaba de aprobar que haya la especialidad de genética médica. Es que no teníamos genética médica en España. O sea, había gente yo conozco a gente que hizo la residencia de genética médica en Italia y volvió aquí y no se lo reconocían. Lo reconocían como residente de laboratorio, como laboratorio. No hay discriminación. Entonces, esto tiene que cambiar, o sea, tiene que cambiar. Yo creo que, yo ya se lo he dicho a mis compañeros decanos de otras facultades, esto lo tenemos que hacer porque esto es necesario para los profesionales, para los pacientes, es necesario porque ya hay un cuerpo de doctrina muy grande. Y esto además los pediatras son los que tienen que llevar la parte del león, porque los que van a diagnosticar fundamentalmente son pediatras. Está claro que hay otras enfermedades. Hay muchas enfermedades, muchas enfermedades raras que son asintomáticas, no pasa y se puede llevar una vida totalmente normal, o sea, no creamos con todas. Pero hay muchísimas que son pediátricas y de hecho en la facultad es una profesora de pediatría la que lo lleva, la que lo coordina. Luego hay gente de cirugía que participa, de medicina interna, de endocrinología, pero esto es el futuro viene porque hay asignaturas de enfermedades raras. Como antes no había, por ejemplo, los metaanálisis que hay ahora, que son necesarios para estudiar muchísimos problemas, y todo el data mining que lleva detrás todo esto entra ya ahora en la docencia de las facultades de medicina. No es solo la estadística que nos explicaban a nosotros, que tanto sufrirá. ¿Alguna cosa más? Pues nada, muchísimas gracias.